han sido también un homenaje al pensador y gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire en el centenario de su nacimiento. El día de hoy tenemos al profesor Carlos Tamayo. Él nos va a presentar una charla en la que va a relacionar el pensamiento de Antonio Gramsci con su concepción pedagógica. Gramsci, como un intelectual italiano activo en movimientos obreros y sociales de la Italia revolucionaria de su tiempo, y también como miembro fundador del Partido Comunista Italiano, nos ha dejado una serie de pensamientos muy interesantes que están por ahí distribuidos entre sus cartas y cuadernos escritos en la cárcel, en donde pasó casi 11 años de su vida, y por supuesto también escritos de su juventud, cuando militaba en ciertos partidos y escribía también en un periódico que ayudó a fundar. Entonces, el día de hoy, Carlos Tamayo, profesor que estudió Ciencias Sociales en la Universidad de La Sabana, e hizo un posgrado en ofimática en la Universidad Autónoma, y que ha estudiado la educación para la población vulnerable, representado, por ejemplo, en su trabajo de grado en la licenciatura, que estuvo enfocado en el estudio del autogobierno de la República de los Muchachos de la Florida, y que trabajó además en ciertas escuelas que estuvieron en situaciones, en contextos vulnerables del país. Nos va a presentar el tema que ya intenté enmarcar. Les pido el favor de, si quizás quieren intervenir en algún momento de la charla, dejen consignadas sus preguntas o sus aportes en el chat, y al final de la presentación podemos leerlas, o al final de la misma también pueden levantar la mano, y vamos así moderando los tiempos de participación de cada uno. Los dejo con Carlos. Gracias, Natalia. Entonces, muy buenas tardes para todas y todos los aquí conectados en este día del amor y la amistad. Un feliz día para todos y todas. Para continuar la cátedra de Paulo Freire, es un honor para el colectivo celebrar este centenario de Paulo, del natalicio de Paulo Freire, y los 130 años del natalicio de Antonio Gramsci. Para esta presentación hemos dividido el trabajo como en 3 partes. Una primera parte hace referencia a la biografía de Antonio Gramsci. La segunda parte, vamos a hablar de los intelectuales y la hegemonía y cómo se conectan con la educación. Y una tercera parte hablaremos sobre su concepción pedagógica, la concepción pedagógica que tenía Gramsci. Entonces, Antonio Gramsci nació en Cerdeña, Italia, en una familia migrante de escasos recursos. Debido a las enfermedades que padeció en su infancia y precaria situación de su familia, sus estudios fueron intermitentes. Bajo la guía de su hermano Gennaro, participó en sus primeras actividades sindicales y políticas. En esta época inicia sus lecturas sobre el socialismo y encuentra a uno de los pensadores que mayor influencia ejerce en su proyecto intelectual, Benedetto Croce. En 1911 se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Turín, pero en aras de su vocación política y el movimiento obrero que para entonces tomaba fuerza, sacrificó sus estudios.
En 1914 se adhirió al Partido Socialista e inició sus labores de editor en la prensa. ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, pero la presentación se fue. No, listo. Ahí Estamos escuchando. Ya, yo veo la presentación y la estamos escuchando bien. Se ve pequeña. Tras ejercer en el partido, decide dar vida, junto con otros militantes, a la revista semanal Nuevo Orden. En 1921, tras intensificarse los contrastes políticos al interior del movimiento obrero, ayuda a constituir el Partido Comunista Italiano, del cual fue secretario general. Entre tanto, el poder fascista y la violencia estatal reaccionan contra los pensadores comunistas, desatando una persecución que lleva a la captura y posterior reclusión del pensador. Es acusado de conspiración contra el Estado, instigación a la guerra, incitación al odio de clase, propaganda subversiva, entre otros, y es sentenciado a 20 años de prisión. En la cárcel encuentra en la escritura la única libertad que le será concedida. Entonces se dedica a intercambiar cartas en donde se ve reflejado su pensamiento crítico, complementando con la elaboración de notas, cuentos y ensayos utópicos sobre política y pedagogía, contenida en los cuadernos que lo acompañaron hasta una clínica en la que es vigilado y donde muere el 27 de abril de 1937 a los 46 años por su delicado estado de salud. Gracias a los escritos políticos publicados en su juventud y los cuadernos y cartas elaborados en sus años como prisionero, hoy tenemos un testimonio sobre su concepción intertextual entre historia, pedagogía, política, cultura y otros temas. Su pensamiento crítico frente a la labor pedagógica no ha quedado escrito como un compendio unificado, sino que, al estar contenido en diferentes fragmentos, explica la concepción de su pensamiento como un conjunto ligado en el que cada reflexión alimenta todos sus propósitos. Para Gramsci hay una relación entre pedagogía y política que es indisociable, pues para él no hay una ciencia más ligada a la política que la pedagogía. En los planes de estudio elaborados en sus cuadernos se encuentra la investigación sobre el papel de los intelectuales como una noción estrechamente relacionada a los problemas pedagógicos y a su teoría de la contrahegemonía. Otro de los elementos fundamentales en su propuesta de organización escolar es el tema del rapport, que definirá no solo las relaciones entre enseñadores y enseñados, sino también entre gobernantes y gobernados e intelectuales y masas. Entonces pasamos a la segunda parte que les había comentado, es sobre el tema de los intelectuales. Dice Gramsci que todos los seres humanos son intelectuales, pues cada función práctica en el trabajo técnico requiere su grado de ejercicio como Homo sapiens. Sin embargo, no todos cumplen la función de intelectual en la sociedad. En varias notas se encuentra una crítica a la que él concibe como el intelectual tradicional, aquel cuyo modo de ser reside en la elocuencia, convirtiéndose así en un instrumento alejado y contrario al pueblo. Según Flora Hiller, doctora en Ciencias de la Educación,
En uno de los ensayos reunidos en el compendio Gramsci y la educación, pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina, cuando el autor analiza procesos históricos concretos, encuentra un distanciamiento entre los intelectuales y las masas, sobre todo en aquellos momentos históricos en los que los primeros se dirigen a las masas para mantenerlas en una situación de subordinación ideológica. Sin embargo, para Hitler, Gramsci también encuentra momentos históricos de aproximación a identificación entre masas e intelectuales, de manera que hubo crecimientos paralelos e incidencias mutuas. Por ello, el pensador perfila un nuevo tipo de intelectual. Sobre este dice que debe estar mezclado con la praxis para elaborar críticamente sus ejercicios como intelectual. Así, el modo de ser del nuevo intelectual reside en ser constructor, organizador, persuasor en la vida práctica y conjunta con las personas. Gramsci también nos dice cómo los intelectuales deben integrarse con el pueblo. En el cuaderno titulado El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, dice Gramsci que los nuevos intelectuales deben pasar del saber al comprender, al sentir y viceversa. Del sentir al comprender, al saber. Pues el error del intelectual es creer que se puede saber sin comprender, y especialmente sin sentir y sin ser apasionado. Debe sentir las pasiones elementales del pueblo y comprenderlas para explicarlas y justificarlas en la situación histórica en cuestión. Además, para Gramsci, no debe existir una clase independiente de intelectuales, sino que todo grupo social debe tener o formar la suya propia, para que después estas capas se vinculen entre todas orgánicamente. Esto quiere decir que los intelectuales deben desempeñar su función en cada grupo social, procurando una conciencia de sí. Entonces, habrá intelectuales que cumplan diferentes funciones, pero todos estarán encargados de la articulación entre la sociedad política y la sociedad civil, mediando entre estas dos constructoras como organizadoras de la producción, administradores del aparato estatal y creadores de una nueva hegemonía, funcionando como un gran bloque histórico que establece homogeneidad en el campo económico, cultural y político a partir del planteamiento de nuevas ideas. Él nos habla también sobre la hegemonía. El autor define hegemonía como la capacidad de suponer un proceso de dirección política, moral e ideológica. La hegemonía supone la capacidad de un bloque históricamente dominado para configurar un bloque dominante que incida en la vida económica, política y cultural de un colectivo. Según Gramsci, es necesario conseguir una unidad social, un ensamble en el que la nueva clase hegemónica, en lugar de dominar, logre consensos. Esto es solo posible de mantener si los mismos son renovados en un proyecto dialéctico entre la sociedad política y los intelectuales de cada grupo social que representan la sociedad civil. Como Gramsci
conecta los intelectuales y la hegemonía con el concepto pedagógico? Para Gramsci, es la escuela el instrumento de preparación de los intelectuales. Sin embargo, nos dice que las relaciones pedagógicas no pueden ser estrictamente escolares, sino que deben extenderse a la sociedad en conjunto. Plantea que es importante concebir el mundo como una gran escuela en la que todos sean capaces de desarrollar una crítica a la percepción que tienen del mismo. Si el conjunto social se convierte en una gran escuela, el propósito educativo de progreso individual permanecerá entre los pequeños grupos de intelectuales. En El Grito del Pueblo, periódico de su época, Gramsci escribe sobre la necesidad de crear una escuela humanística para todos, como la entendían los antiguos y las intelectuales del Renacimiento. Una escuela que no hipoteque el porvenir de las y los niños y constriñan su voluntad, su inteligencia, su conciencia en formación a moverse dentro de vías prefijadas, que además sea creada por las masas y sus intelectuales, de manera que la educación recibida no sea creada por entes ajenos que restrinjan los saberes a sus propios intereses. Gramsci encuentra en las clases dominantes su poder no solo por la coacción, sino por lograr imponer su visión del mundo a través de la subordinación ideológica. De la escuela, los medios de comunicación, los medios de la iglesia, entre otros, etc. Lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas sin que éstas puedan cuestionarlo. Es por ello que su proyecto pedagógico se centra en la formación de personas que instauren nuevas ideas en la vida práctica, desde el poder crítico para aprender a dirigir o a ser dirigidos, de manera que la nueva hegemonía se constituya no como un bloque dominante que no admite dudas, sino como un bloque que se mantiene a través de consensos y la participación de toda la sociedad civil. Es así como la idea de una contrahegemonía o una nueva hegemonía no puede estar aislada del proyecto educativo tanto de los intelectuales como de las masas. Solo a través de la idea de un mundo como una gran escuela en la que todos aprenden a legislar, se puede establecer una hegemonía que dirija éticamente y en todos los aspectos a la sociedad. La tercera parte de la presentación corresponde a la concepción pedagógica que tenía Gramsci. Entonces, él dice que aprender es indagar, producir automáticamente. Gramsci juzgaba que la lucha contra el sistema debía desenvolverse en tres frentes: el económico, el político y el ideológico, que se reducen al de la conciencia que supera la espontaneidad y permite asumir las condiciones de realización del sujeto, comprender su desarrollo y desenvolvimiento de las contradicciones sociales. De ahí deriva la importancia de la educación.
Gramsci expresa una afirmada identidad entre pedagogía y política. En algunas de sus cartas y cuadernos, habla así de los individuos como responsabilidades educativas desde el hogar. El padre o la madre es legislador como elemento del Estado. El autor describe la función del educador como molécula contenida y que tiene una fuerte incidencia en el ámbito universal, tal y como toda persona contribuye a modificar el ambiente social en el que se desenvuelve, transformando y conservando determinado carácter. Los dirigentes, a través del establecimiento de normas, con acciones coercitivas y posibilidad de instituir leyes. Tiene una máxima capacidad como legisladores, representando una categoría más universal y amplia de los legisladores moleculares como guías de una sociedad menos extensa. En la escuela se forman los nuevos legisladores. Sin embargo, para el autor existen otras instituciones educativas. Gramsci insiste sobre la necesidad de un aparato de cultura, escuelas profesionales, universidades, academias, bibliotecas, familias, industrias, ámbito científico que configuren la sociedad en la que se hallan estrechamente interrelacionados los aparatos culturales y los productivos. Nos habla de la didáctica. Él considera que la perspectiva tradicional sobre una escuela única de cultura intelectual debe ser superada por un nuevo humanismo que analice la realidad e indague la situación y esté acompañado de la experimentación práctica como vía alternativa a la escuela burguesa. En su propuesta sobre la coordinación de las experiencias pedagógicas y didácticas, habla de las siguientes como las actividades más importantes a desarrollar por parte del cuerpo enseñante: registrar, desarrollar y coordinar las observaciones para fomentar el nuevo tipo de escuela y enseñante que requiere el contexto histórico, el ambiente político y la situación humana, tanto de enseñantes como de enseñados. La organización de la escuela. Para Gramsci, no existe una teoría pedagógica acabada que pueda abarcar, sin renovarse, cada momento histórico. Por el contrario, menciona que las organizaciones educativas deben darse y formularse según la situación política, histórica, cultural que atraviesan los educadores y educandos. Sin embargo, eso no evita que el autor haga una crítica a la escuela de su tiempo, ni tampoco que establezca en varios apartados cómo debería conformarse para que el conocimiento adquirido pueda adoptar trascendentalmente a la vida práctica. Así se crea la idea de la escuela de formación humanística. El principio educativo. El principio educativo es el mismo que debe formar a todo intelectual. Vuelvo a citar a Gramsci. Los nuevos intelectuales deben pasar del saber al aprender al sentir y viceversa, del sentir al comprender al saber. Pues el error del intelectual es creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir y sin ser apasionado.
Debe sentir las pasiones elementales del pueblo y comprenderlas para explicarlas y justificarlas en la situación histórica en cuestión. Las escuelas deben formar personas que sientan, comprendan y conozcan desde la educación de las pasiones y el sentir de la razón. Organización de la escuela unitaria. Una escuela de formación humanística o de cultura general debe proponerse introducir en la actividad social a las y los jóvenes en la creación intelectual, práctica y de autonomía en la orientación y en la iniciativa. El Estado debería asumir los gastos económicos que ella represente, no la familia. Además, debería encargarse de organizar la infraestructura y aportar el material científico, el cuerpo de docentes, lo que no significa que la escuela deba ser un ente dependiente de las decisiones del Estado. Gramsci también plantea que la escuela unitaria debe organizarse por contenidos, métodos de enseñanza, disponer de diferentes grados escolares. El primer grado debería durar de 3 a 4 años y constar de la enseñanza de las primeras nociones elementales, como leer, escribir, desarrollar operaciones aritméticas, implementar nociones de geografía e historia, enseñar derechos y deberes. El desarrollo de la siguiente etapa curricular en la que se afianzan conocimientos y se exploran la participación crítica y producción autónoma no debería durar más de 6 años, de tal manera que las y los estudiantes a los 15 o 16 años concluyan su paso por la escuela unitaria y obtengan un aprendizaje íntegro para pasar a la educación de la Universidad Popular. Escuela activa y escuela creativa. Toda escuela unitaria es una escuela activa con un método de investigación y de conocimiento, aprendizaje autónomo. La escuela creativa es la coronación de la escuela activa. Se disciplina, es dinámica, forma a la persona para que alcance autonomía moral, responsabilidad, conciencia crítica. La escuela creativa es una fase de un método de investigación y de conocimiento. El maestro es un guía amistoso que brinda la posibilidad de crear un rapport con el estudiantado. Eso es un vínculo de reciprocidad entre alumno y maestro, en el que todo maestro se convierte en alumno y todo alumno es un maestro. La nueva función de las universidades y las academias. Ante una nueva situación de relación entre vida y cultura, entre trabajo intelectual y trabajo industrial, las academias deben convertirse en organización cultural de sistematización, expansión y creación intelectual para que sean terreno de encuentro entre quienes pasan de la escuela unitaria a la universidad. La colaboración entre academias y universidades debe ser íntima, igual que en las escuelas superiores especializadas, cuya finalidad es obtener una centralización y un impulso de la cultura nacional razonable.
Como dice Inéride Álvarez en su artículo Reflexión y práctica pedagógica, se hace necesaria una mirada que comprenda que la educación a través de sus prácticas trabaja y construye un ideal de sociedad y de sujeto, lo que se corresponde con intereses sociales, políticos, económicos y culturales, reconociendo además a cada sujeto que enseña y aprende como sujetos históricos. Este artículo fue sacado del semanario hace que como 15 días que salió. La Universidad Popular. La universidad es la desembocadura natural de todo un laborío precedente. Para Gramsci, a través de la enseñanza, se debe contribuir a la elevación espiritual de la multitud y debe convertirse en reto liberador e investigador para la conquista de la verdad. Es por ello que para él la Universidad Popular debe constituirse y organizarse alrededor de este deseo vivo y fecundo. No limitarse a la beneficencia que llena estómagos e indigesta cerebros, sin dejar rastros para la conformación de una vida nueva y diversa. Las y los dirigentes de la universidad no se preocupan por los problemas de organización ni de criterios informativos, ni por buscar el modo más eficaz para acercar a las personas al mundo de los conocimientos, que el estudiante se interese por la verdadera investigación científica. No se preguntan por el cómo enseñar, sino que copian modelos de otros institutos ya existentes, desatendiendo a la situación particular de sus integrantes, contestando así a medias el qué debo enseñar. ¿Qué debe hacer la Universidad Popular? Reconocer que las y los estudiantes que llegan a ella han atravesado por una valiosa experiencia de las escuelas medias, disciplinando así su espíritu de indagación, transitando por el ensayo y el error. Es un estudiante que ha llegado a ser. La universidad entonces tiene que atender a ese espíritu. No puede reducirse a una enseñanza teológica inamovible en la que el conocimiento se presenta como un dogma o algo definitivo, sin posibilidad de ser objeto de discusión. La verdad es fecunda cuando se hace un esfuerzo por conquistarla. Significa que ella no existe en sí, sino que es una conquista del espíritu. Entonces es preciso reproducir este espíritu en cada individuo. El ánimo y el ansia de conocimiento debe atravesar el estudio antes de alcanzar verdades. Los y las enseñantes no deben exponer esquemáticamente ningún concepto sin que éste esté acompañado de la historia de la materia de la que se trata. Pues la representación activa de la serie de esfuerzos, errores y victorias a través de los cuales los seres humanos han pasado para conseguir los conocimientos es mucho más educativa que la transmisión de dogmas incuestionables que no cumplen otra función más que la de llenar de datos a la memoria.
los dejo con algunas frases de Antonio Gramsci y una pequeña bibliografía a continuación. Entonces, él dice que el viejo hombre se siente hecho trizas por el maquinismo o industrialismo. Solo en un clima de total libertad de información y expresión puede entablarse un debate franco. La indiferencia es abulia, parasitismo y cobardía. No es vida. Por eso odio a los indiferentes. El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Son algunas frases de las que él tantas nos dejó. Y una pequeña bibliografía por sí. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias al profesor Carlos Tamayo. Después de esta presentación, me gustaría saber quiénes quieren intervenir. Entonces, quienes deseen participar pueden escribir en el chat o levantar la mano. Si no tienen micrófono, quizás pueden dejar su comentario en el chat de la plataforma. Bueno, el profesor Julio tiene la palabra. Bueno, pido la palabra. Sí, señor, siga. Natalia, ¿sí tienes sonido? Sí, no me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Profesor Julio. ¿Puedo intervenir, Natalia? Claro que sí, sí, señor. Estamos pidiendo la palabra, Jorge y Julio. Siga, Julio. Sí, Julio, y ahí Natalia lo está escuchando, todos lo estamos escuchando, por favor. Bueno, pues primero viene Carlos, felicitar a Carlos por el trabajo. Es en el centenario del natalicio de Freire, pues uno de los mejores momentos para trabajarlo de Gramsci, porque es una de las fuentes del pensamiento freiriano. Esa es una de donde bebe y desempeña un papel bastante importante el aporte gramsciano en Freire. Lo otro es lo interesante de cómo hace Gramsci una crítica de la filosofía, de la política, de la misma pedagogía, del accionar de los movimientos populares, y hace unas propuestas muy pertinentes. Por ejemplo, cuando habla de la necesidad de que en el trabajo educativo se
haya indagación, haya reflexión, haya análisis, se cuestione, se produzca autónomamente, que es, dijéramos, una de las cuestiones fundamentales para pensar en un trabajo pedagógico, sí, liberador y avanzada. Es con Gramsci uno de los bastiones, dijéramos, de toda la corriente de pedagogía crítica, de la pedagogía liberadora, de la pedagogía sociocultural. Entonces es muy importante volver a él para reimpulsar el trabajo liberador. Dejo por ahí porque tengo el micrófono regular. Gracias. Gracias, Julio. Gracias por ese gran aporte. Creo que el profesor Julio no me está escuchando muy bien. Tenemos en el chat 2 comentarios. Aún tenemos las mentes lúcidas, nos dice buena tarde. Muchas gracias, Carlitos, por su trabajo. Muy importante poder llevar a la práctica los postulados de Gramsci. Jorge, me parece que está pidiendo la palabra también. No veo si Jorge. Leo este último comentario y sigue el profesor Jorge. Nos dice Andrés, es interesante el planteamiento en cuanto a las escuelas y universidades. Es una realidad de cambio en cuanto al tema educativo popular, como lo menciona en el artículo. Muchas gracias, profe Carlos. Listo, muchas gracias a las personas que han comentado. Y profesor Jorge, siga, tiene la palabra. Bueno, sería que las otras personas que deseen intervenir lo expresen con la mano o Jorge. Pidió la palabra. Arturo. Pide la palabra. Siga, Arturo. Sí, muchas gracias por la presentación de esta síntesis acerca del pensamiento de Gramsci y la presentación de la señorita Tamayo, que es muy importante. Gramsci, pues, es uno de los pensadores marxistas que más ha influido, desde luego en la pedagogía, pero también en la comprensión de algo tan importante como es la dominación de en este caso de la oligarquía o de la aristocracia, en la época ya de la Europa de los años 20. Y él a eso le dio un nombre que es la hegemonía. Es decir, introdujo dentro del pensamiento marxista algo que es tan evidente aún en nuestros años, en nuestros tiempos, que es ese control social que ejercen las clases dominantes, control social que va en la economía, en la política, pero que se expresa más en lo cultural. Y en lo cultural, precisamente, a través de la educación. Entonces, la educación es uno de los factores que hace que esta clase dominante pueda gobernar, pueda establecer su orden. Lógicamente también confluyen junto con la educación la religión, ahí desde luego desde cuando la religión se usa más como una herramienta de dominación, y desde luego los medios de comunicación, que él nos menciona allá en los años 20, cuando apenas creo que se tenía algo de radio y algo de cine.
los periódicos. Ahora, pues, con la electrónica y con los medios masivos, pues con más razón vamos a tener ese tipo de control social. Cuando ese control social recibe algún tipo de resistencia, pues es cuando ya las clases dominantes actúan con la represión. Es una forma de que esa hegemonía no es estática, es cambiante, y que en un momento dado también se puede golpear con los sujetos revolucionarios, que en este caso él los menciona como el proletariado y el campesinado, que ha tenido una formación política. Entonces esos son aspectos que recoge muy bien del marxismo y que bueno, ya nos tocaría mirar, bueno, en mi caso, pues un poco más sobre el pensamiento pedagógico, ¿no? Que es el que nos debe, buscamos aplicar en nuestro trabajo como educadores. Entonces, nuevamente, gracias a compañero Carlos por esta charla y pues vamos a tener en cuenta a este intelectual tan importante en nuestros estudios. Muchas gracias. A usted, Arturo, gracias. Muchas gracias, profesor Arturo, por su intervención. Además, pues me parece importante eso que destaca de la concepción pedagógica de Gramsci. Es muy interesante y si ustedes quieren ahondar en ese tema, por ahí hay una compilación de los escritos que le dejó a sus hijos, cartas que le dejó a sus hijos, y justo en esas cartas se ve como una creatividad exacerbada por parte del autor. Esther Lucía nos escribe en el chat que excelente trabajo y pide la palabra, así que Esther, tienes la palabra. Profesora Esther Lucía, tienes la palabra. Va a tocar que pidamos la palabra así con el micrófono, porque ¿qué? A veces no miramos el chat. Lucía también está pidiendo la palabra. Jorge, no sé qué pasó. Jorge, sí, Jorge iba a hablar. Lucía también. Entonces, por favor, los escuchamos. Profesora Esther Lucía, ¿tienes la palabra? No se escucha nada. Lucía, ¿no has prendido el micrófono? Y si no, mientras tanto, Jorge, bueno.
Estamos mal en conexión. ¿No me oyen? Sí, no lo oímos, pero ahí está participando alguien, pero no lo oímos. Sí lo escuchamos, Carlitos. Bueno. No se escucha la persona que está hablando. Entonces, mientras se conectan, algunas cosas que decía o critican Antonio Gramsci, algunos pensadores o algunas personas críticas, es que él era una persona polémica y era una persona supremamente crítico, pero no, él no lo hace, él criticaba todo lo que estaba mal, sobre todo la educación, la política, porque él quería hacer eso para mejorar, para cambiar y se arreglaran los problemas que existían. Entonces, algunas personas lo han interpretado mal, el pensamiento que él tenía de la situación histórica que él tuvo que padecer por su política en relación con el fascismo del momento que le tocó vivir en Italia, desafortunadamente, y por eso él murió muy joven, pero a pesar de su juventud nos dejó muchas enseñanzas, un gran legado para la educación, para la política, para la filosofía, para el pensamiento, para la liberación, porque él fue una persona que se formó en ese momento, se alimentó de las tesis del partido y tenía su criterio y su forma de pensar dignos de estudiar en estos momentos tan convulsionados para nosotros, como le tocó a él, que también a los que pensaran diferente al régimen también o los asesinaban, o a él, como le sucedió, que lo encarcelaron para que pensando que con eso limitaban su accionar, pero él, al contrario, en su encierro carcelario, tuvo la oportunidad de escribir muchos cuadernos, muchas páginas, muchas cartas a amigos, partidarios y a familiares. Entonces, de ahí ese legado que nos deja a todos y a todas. Bueno, no sé si ahora sí me escuchan. Ahora sí. Creo que estuve hablando durante todo este tiempo, pero nadie me escuchaba. Bueno, ya me pude conectar desde otro dispositivo. El profesor Jorge y la profesora Esther Lucía nos escriben que han intentado hablar, pero no se escucha. Yo no sé qué está fallando en el audio. Pero si ustedes quieren, pueden escribir una parte de lo que querían comentar en el chat o conectarse desde otro dispositivo para participar. Por otro lado, también estaba mencionando que es llamativa la práctica que hace Gramsci de su teoría. Y lo digo sobre todo porque él ahonda mucho en la noción de creatividad y la necesidad de que los pedagogos y la educación y el mundo como esa gran escuela que él concebía se den bajo una autonomía y una autonomía creativa. Y digo que lo pone en práctica de cierta manera porque pudimos leer unas cartas que él escribió a sus hijos estando en la cárcel. Las pueden conseguir en internet muy fácil, se llaman como escritos de Gramsci desde la cárcel o algo así. Y hay una serie de escritos, fragmentos muy cortos,
en las que prácticamente parecen cuentos. Sus mensajes a sus hijos eran como unos cuentos bellísimos, no sé si alcanzaron a ver en la presentación uno de esos, en la que le escribe a Giuliano, uno de sus hijos, que le ha enviado un regalo, se llama el regalo de papá, y lo que él le regala a su hijo es un reloj, y la carta es muy irónica, e intenta decirle que a través de este reloj espera que su hijo le escriba a tiempo. Entonces me parece fascinante y maravillosa la manera en la que Gramsci, incluso estando encarcelado y privado de su libertad, seguía dejando volar su imaginación de esta manera. Seguramente si no hubiera muerto tan joven y hubiera estado más allá de la cárcel, habría sido quizás un cuentista, un novelista grandioso, y además nos habrían llegado muchas más cosas, muchas más publicaciones del mismo. ¿Por qué no intenta Jorge y Lucía de nuevo con el micrófono a ver qué fue lo que pasó? ¿Me están escuchando ahí? Señor, sí, señor. Sí. Ahora sí, es que he tenido problemas, no sé, por el computador, porque ya puse el celular. No, ahora sí me está escuchando, ¿cierto, Natalia? Sí, Sí, señor, le escuchamos perfecto. Bueno, listo. No, quería primero que todo unas felicitaciones a Carlos, excelente presentación, creo que distribuyó muy bien su Ahora apagó el micrófono, Jorge. No, ahí estoy con el micrófono abierto. ¿No sí, me ahí lo escuchan? escuchamos. Entonces Julio es el que tiene problemas. Bueno, listo. No, quería reiterar la felicitación a Carlos, muy buena presentación. Digamos, bueno, yo sí no he sido muy estudioso de Gramsci, apenas muy poco, pero quiero resaltar dos aspectos de los que nombra, de tantos que plantea, como ligar la política, la economía, digamos, y la educación, la pedagogía, todo en un proceso de lucha que hay que hacer, me parece interesante. Hay dos cosas que me parecen bien y que uno a veces descuida, que es el problema de la educación ligada a la pasión y al sentir. O sea, uno debe tanto enseñar como aprender con mucha pasión, con mucho sentimiento, porque a veces descuidamos eso y somos muy esquemáticos y rígidos en el conocimiento, en el aprendizaje. Y creo que a esto hay que meterle, como a la política y como a todo, a la pedagogía, a la educación, hay que meterle pasión, sentimiento. Entonces, importante ese aspecto que él toca y que lo presenta muy bien Carlos. Y otro aspecto que me parece muy pertinente también a nuestra situación en Colombia es la organización de la escuela unitaria. Me parece a mí que ese es un aspecto importante porque nosotros sí debemos desprendernos de esa educación por grados que se nos ha venido metiendo y que cada grado se tiene que evaluar y la promoción, y si no se pasa, entonces se queda el estudiante y no obedece al mismo proceso de desarrollo natural del conocimiento, del aprendizaje, de llegar a la verdad. En ese sentido, y lo decía muy bien ahí Gramsci, que debe haber como una especie de un tipo de grado o algo así, que debería durar 4 años para enseñar a leer, a escribir, algo de las ciencias, de la naturaleza, etcétera. Debería ser eso la forma más fácil de adquirir el conocimiento en los primeros años, y luego una etapa segunda que él plantea de unos 6 años más o menos, que es donde ya se empieza a desarrollar conocimiento un poco más preciso de otros aspectos, y luego llegar a la universidad. Me parece a mí que nuestra escuela y ya la Ley General de Educación en eso tuvo un periodo que había que superar y concretar un poco más esa educación solamente por áreas, por mirar a ver si cómo se trabaja con proyectos ligados a la realidad concreta. O sea, yo creo que eso merece recoger algo de lo que decía Gramsci en ese sentido, en el aspecto de la organización de la escuela unitaria. Entonces me parece, y hay muchos elementos más, pero no me quiero alargar para que los otros compañeros opinen al respecto. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, profesor Jorge. Muy buen aporte. La profesora Esther Lucía nos escribe: valoro el
el docente es alumno. No se oye, mami. La profesora Esther Lucía nos dice: valora el aporte de que el docente es alumno y que el alumno es docente. Día a día aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Su aporte es tan valioso y no lo encontramos en ningún libro. Me parece un comentario muy bonito porque igual Gramsci hace énfasis en esta noción del rapport, que igual habría sido grandioso leer un poco más sobre esto. Seguramente pudo haberlo ampliado en otros textos, o quizás no nos llegó justo el cuaderno en el que amplió esta noción, pero lo mejor de todo es que el rapport, esto que podría traducirse como un vínculo, no se limita únicamente entre el alumno y el docente, sino que él lo transporta a diferentes relaciones, incluso entre los legisladores y los legislados. Y es interesante ver que en realidad él plantea que todos podemos educarnos para hacer muchas cosas, porque en el ser humano está el potencial de ser un intelectual y de pensar y obrar como desde la teoría a la praxis como un intelectual. Entonces es valioso que, además de que esto se ponga en práctica en las escuelas, de que el docente se vea a sí mismo como un alumno, también lo pongamos en práctica en nuestros diferentes vínculos. Quizás es así y únicamente así podemos desarrollar una autonomía moral y una autonomía en todo sentido. ¿Alguien más quiere comentar, participar? Bueno, parece que se acotó todo. Una parte que él por ahí habla es que al niño se le debe enseñar en sus primeros años de vida, muy pequeñito, más de un idioma, porque le amplía su horizonte, amplía su conocimiento y le permite participar en diferentes facetas de la vida. Entonces recomienda enseñarle 2 o más idiomas, pero muy, muy joven, muy niño. Dice que al niño hay que dejarlo que investigue, que escudriñe y que actúe, no cohibirlo, no impedirle su creatividad, su espontaneidad, aun cuando él no está muy de acuerdo así con espontaneísmo. Por ahí en alguna parte dice que si el niño se quiere vestir de mujer, no ir a regañarlo o ir a cohibirlo. O lo contrario, si la niña se viste de niño, que tampoco hay que dejarlo, porque esos son momentos que él está, en que ellos están investigando, están haciendo ciertas investigaciones. Y que la ortografía hay que corregírsela al niño también a muy joven, muy pequeño, pero que hay que saber corregir. No se debe, o sea, con pedagogía, con amor, con táctica, para no traumatizar al niño. Bueno, en sí él habla una cantidad de errores que a veces cometemos los docentes, los padres de familia, bueno, ni qué decir de los malos gobernantes que hemos tenido. Bueno, si no hay más, pues cerrar, por favor. Hay una mano levantada.
Henry, es que no se ve la mano, Henry. No, no es la mía. Pero ya que aprovecho el momento para pues felicitar a Carlos por su exposición. Pues para nosotros todos queda como un reto poder profundizar en el pensamiento de Gramsci, sus valiosos aportes no solo a la educación, sino también a todo el movimiento revolucionario, al movimiento liberador en pedagogía y en política, ¿no? Entonces, por lo menos lo digo desde mi experiencia personal y autocrítica de conocer poco de Gramsci. Gracias. Y me refería, es que hay otra mano abierta por ahí, levantada por ahí. Creo que es... Soy yo. Ya. Bueno, soy Ana Rosa. Carlitos, quiero agradecerle por esa conferencia que nos hizo o charla que nos hizo, muy importante, nos motiva mucho para que conozcamos más de Gramsci porque realmente fue un filósofo, un intelectual muy importante en la parte histórica, en la parte de la pedagogía. Y nos motiva mucho a que conozcamos más de él. Como decía Henry, en la parte de la pedagogía y en la parte política del movimiento obrero, del movimiento social. Pero aparte de felicitarte, Carlitos, quiero felicitar a tu hija. A Natalia, me parece una chica muy pilosa que pues me dejó descrestado porque descrestada, perdón, porque nuestros hijos, ninguno ha participado con ese entusiasmo en las diferentes charlas que hemos hecho. Gracias, Carlito, por ayudarle a tu hija, porque yo sé que ahí tiene mucho del papá, esa pilera, muy bien la moderación y lo motiva a uno más a conocer lo que ella conoce y que nosotros con tanto tiempo de militancia y de trabajo político y pedagógico, pues no lo conocemos. Muchas gracias. Gracias, Ana Rosa y Henry, por esas palabras tan bonitas para con mi hija. Es al contrario, ella fue la que me ayudó a mí. Muchas gracias, profesor Henry, profesora Ana Rosa. Qué bueno escucharlos y qué bueno que les haya gustado la presentación. Muy chévere, Natalia, muy chévere, muy chévere. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, muy bien, Natalia. Felicitaciones. Saludos por allá. Gracias, profesor. Bueno, pues disculparán de pronto las fallas que tuvimos por ahí con el sonido. No sé qué sucedió con los micrófonos en algún momento, pero bueno, estamos muy contentos con la presentación. Esperamos que esto motive efectivamente a sus estudios y exploraciones sobre